Hola chicos, este video está dividido en dos bloques. Voy a hablar un poquito de lo que se está hablando en Chile hoy día, de que las pensiones o las jubilaciones sean pasadas de cierta forma a los ciudadanos, es decir, al Estado. ¿Qué significa eso? Se habla mucho de los fondos buitres o los fondos fantasma, de cierta forma, que muchos están interesados en pegarle el cascarón a esa cosa. Son tantos millones de dólares que de cierta forma están muy preocupados los caballeros, de cierta forma, de poder tener ese tipo de dinero. Voy a dar algunos datos y hacer un poco de historia para que la gente entienda, pero muy breve. Las personas antes se podían jubilar anticipadamente, 50, 45, 55 años, pero se creó una ley, señores, para las personas que no saben. Entonces, el decreto de ley de la AFP o pensiones se creó en el año, a través de la ley 3500, el 13 de noviembre del año 1980. Esto, para las personas que no saben, esto no está dentro de la Constitución. La señora Sánchez, que fue una precandidata presidencial, él decía que había que cambiar la Constitución porque estaba, de cierta forma, era parte de la AFP. La Constitución no es de la Constitución, es un decreto. Ahora está hablando de cierta forma que hay que devolverle el dinero al Estado y que el Estado se haga cargo de cierta forma del dinero. Como no le ha funcionado, pero la gente desgraciadamente sigue creyéndole a ella, no le ha funcionado eso. Ahora está diciendo que el Estado debe hacerse responsable de las AFP. Ya, bueno, hagamos un poquito de historia. Eso es súper interesante. ¿Por qué le digo? Porque, como le dije anteriormente, las personas se podían jubilar con anticipación, ¿ya? Pero debido a eso hay varios decretos que se fueron realizando a través del tiempo. Vamos primero a hablar del año 1987, donde se crea una ley, búsquenla, 18464, se lo voy a dejar en la pantalla para que la busquen, a través del señor Hernán Santelice, expresidente del sindicato 1 de Chuquicamata, donde consiguieron la jubilación anticipada con una tasa de reemplazo del 50%. ¿Ya? El año 2004, una ley que dio a conocer el señor Ricardo Lago, 19934, prácticamente bloqueó la jubilación anticipada, subiendo la tasa de reemplazo desde un 50% a un 70%. También exigiendo 16 meses de lagunas. Ya no bajan el promedio, por ende pueden estar 5 años cesantes y tu promedio será la renta, no bajará. El año 1996, las inversiones custodiadas por el Banco Central con el decreto 734 de Patricio Elwin, el año 1994, se crea lo que se conoce como Depósito Central de Valores y de propiedades de la AFP, un 30% para ellos, un 30% para los bancos, un 30% para la aseguradora, un 10% para el Banco Central. Ahora nuestras protecciones están en las mismas AFP. Interesante. En el año 1998, otra ley, gracias al señor Eduardo Frei Montalva. La ley es 18137. Se traspasan las pérdidas de las AFP, miren, se traspasan las pérdidas de la AFP a las personas. Antes eso, las AFP perdían y perdían. Las personas no perdían el dinero. Hoy día la gente, con las cosas del movimiento social, aquí hay una ignorancia brutal, porque dicen, no, es que yo perdí tanto dinero por la AFP, pero es gracias a una ley que creó el señor Eduardo Frei, 18137. No es un tema de la Constitución, no es un tema de las demandas sociales, porque las demandas sociales desgraciadamente en Chile perdieron el rumbo hace bastante rato. La señora Beatriz Sánchez hoy día quiere pegarle el zarpazo a las AFP, los fondos buitre que se llamó en Europa. Las personas que saben de eso van a entender lo que le estoy diciendo. ¿Por qué se traspasa estos fondos? Bueno, le voy a explicar por qué. Por ejemplo, la AFP Quilitas del grupo Luxer, y también anoten esto, la AFP Futura de los señores que hoy día alegan y que dicen que Chile está mal y que Chile de cierta forma el gobierno tiene que irse.
el Partido Comunista, era del Partido Comunista. ¿Qué les pasó a estos señores? Quebraron. ¿Por qué quebraron? Porque tuvieron rentas negativas. Por lo tanto, de esta forma se crea, para proteger a la AFP, por estas dos experiencias, por las cualitas del grupo Luxer y del futuro del Partido Comunista, que quebraron por haber tenido pérdidas. La ley 18.137 se crea para ellos, para que no se pierda. Es así que nacen de cierta forma una gestión activa del Fondo C. Vamos todavía. El año 2002 se crea otra ley, que es 19.795, que brindó la libertad de elegir multifondos. Antes de eso no existían los multifondos, o sea, A, B, C. Entre más abajo estás, más pérdida vas a tener. Y eso normalmente la gente más joven lo van teniendo, más abajo, más pérdida. Por eso hoy día en Facebook dice: yo perdí 1 millón, 2 millones para personas de otros países, $4.000, $5.000 este mes en los fondos. ¿Por qué? Porque gracias a una ley que creó el señor Eduardo Frei Montalva, 18.137, de cierta forma el gasto, la pérdida las traspasas tú. Eso no es un cambio de la Constitución, chicos. Yo no estoy defendiendo la Constitución. Lo que estoy diciendo que esos son leyes decretadas por gobiernos democráticos en Chile, pero que son de la misma línea hoy día que están pidiendo el cambio de la Constitución. Contradictorio la cosa. Porque esto no le cuentan a la gente. Esto no se lo dicen a la gente. La gente le dice: en Chile los convencieron que hay que cambiar la Constitución, para allá vamos. En Chile lo están convenciendo que la AFP tiene que pasar estatal, para allá parece que van. Y hay gente, por ejemplo, del tema del cambio de la Constitución, hay varios. Hay gente de la Democracia Cristiana, hay gente del PPD, hay varios caballeros que están interesados en eso. ¿Por qué? Porque son los famosos fondos, que en Europa fueron los famosos fondos buitre, que robaron a la gente y al parecer quieren hacer lo mismo. Por ejemplo, está Yarna Proboste, está Jimena Orden, el PPD, Alejandro Navarro, ya sabemos quién es, al fondo Aristí, del Partido Socialista, Juan Ignacio Latorre, entre otros. Sigamos, porque esta verdad es cosa emputece. Es así que con esta ley del 2002, 19.795, que empiezan los multifondos. Pero había una trampita en los multifondos. Mire, en los multifondos había unas comisiones fantasma que se llama al ahorro acumulado, el cual no fue enviado al Tribunal Constitucional. Mire, no fue enviado. ¿Por qué no fue enviado para esa revisión? Porque permitió la apropiación de un ahorro acumulado de $500 millones. Tómense eso. Imagínense que ahora quieren hacer estatales. En el gobierno de la Bachelet, el año 2008, otra ley, la 20.255. Esto no lo dice ni Vidal por la tele, no, porque a él no le interesa. A él le interesa que la tensión social se mantenga y a él le interesa que de cierta forma se vea como algo negativo. Las personas no saben eso. Se eliminó todas las garantías del sistema entre el artículo 7 y 82, en lo que se creó la famosa pensión solidaria. El costo fue eliminado casi todas las garantías, así como la pensión mínima garantizada, es decir, era de 130.000 pesos y no los 75.000 pesos de la pensión solidaria del 2008, estamos hablando del 2008. Esto a la vez bloqueó el derecho de retirar los excedentes desde los primeros 30 millones de pesos a 65 millones de pesos, con la restricción de la pensión máxima con aporte solidario. ¿Entienden? Bueno, si no entienden, se lo explico. Las personas que tienen un fondo y no le alcanza y tienen menos de 30 millones o menos de 65 millones, no pueden retirar el dinero. Ley 20.255. Entiendan los señores del Frente Amplio, entienda la gente del Partido Comunista, incluso de derecha y todos lados. Aquí viene Piñera. El 2011, otra ley, 20.552, bajó las multas a la AFP desde un 100% de encaje en 5 días a un 1%. Si rentan bajo el promedio, la multa que reciben es muy baja. El mismo Sebastián Piñera, el año 2019,
un proyecto que fue enviado el 12 del 21 del 2013, el 12, bueno, el 2019, bloquea el derecho a retirar excedente en libre disposición desde 75 millones a 135 millones, junto con realizar corralitos a los fondos de pensiones porque se le quiere brindar el poder a la Superintendencia de Pensiones. Ojo cabro, estábamos con la Bachelet que era en 30 y 65 millones, no se puede retirar. Piñera lanza este nuevo proyecto donde los fondos los fondos B bloquean los cambios de la AFP y se restringen los cambios de fondos de los 4 a 40 días. ¿Cuál sería la solución de devolver el DL 3500 a su versión del año 1981? Que es totalmente distinta cuando nació esta cosa, chicos, totalmente distinta. Del 81 no había, por ejemplo, la AFP pero perdían ellos, no la gente. Se le aseguraba un 100% de jubilación. Hoy día eso es imposible, no se hace, porque estos tipos la están proyectando a 110. ¿Quién cresta vive 110 años en Chile? Permitir las pensiones anticipadas, eso también se podía hacer. Separar la AFP también de los fondos de pensiones. El retiro programado no es seguro, por ende que elimine el CNU, capital necesario unitario, que permite retirar el 8% anual de las pensiones promedio del fondo C de 10 años, subiendo hoy a las pensiones de AFP a un 50%. ¿Cuál sería la solución? Ahí está, ok. Veamos una cosa interesante respecto a eso. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina sucedió algo muy raro, porque cuando se pasó en el año 1994, las pensiones pasaron a ser del Estado. Ya, incluso la señora Cristina Kirchner en esa época salió a través de la prensa, de la televisión, abiertamente hablando de lo que estaba sucediendo en la Argentina. Lo que sucedió, chicos, simple. El Estado hoy día de la Argentina tiene de cierta forma una deuda del tema de los fondos brutal. ¿Por qué? Cuando se pasó a lo que los argentinos le llamaban AFPJ, que es de cierta forma un fondo solidario de ese país, lo llevó de cierta forma a un quiebre de ese país. Es así que Argentina, incluso Clarín sacó un reportaje muy profundo respecto a eso, a las pensiones de la Argentina. Los tipos, los fondos, los dineros que se recolectaron en ese tiempo fueron de cierta forma bonos, regalos, encuentros, visitas, autos, viajes. Se apoderaron de los fondos los argentinos, de los que pasaron, porque tienen dos versiones, una privada y una pública. Se quedaron con los sueldos de los jubilados en Argentina. Se llama AFJP, el segundo robo más grande de la historia de la Argentina. Yo le voy a contar de ese robo. Yo voy a colocar el nombre por primera vez de una persona, se llama Daniel Fulcado. Amigos de años, vive en La Recoleta, en la Argentina. Él, marino mercante, con una jubilación promedio bastante buena, yo digo bastante buena respecto a la mayoría de los argentinos. Daniel Fulcado trabajaba muy bien, vivía muy bien, vivía con su mamá. Incluso yo estuve en su casa, en un departamento espectacular en la Argentina. Vino este cambio de recibir, por ejemplo, $1.000, voy a poner un ejemplo, o 1.000.000 o 500.000 pesos en plata chilena mensual, recibió 50. Es decir, de $1.000 pasó a recibir $50 o $100. Eso hoy día tiene a la Argentina consumida en una deuda brutal con los pensionados, porque se robaron la plata, se la robaron. Lo mismo, voy a colocar otro ejemplo, Venezuela. Venezuela, cuando pasó los fondos, no lo digo yo, lo dicen estadísticas y personas que yo conozco, cuando pasaron los fondos a ser eran de la famosa AFP o fondos, como ustedes quieran llamarles, en otros países, pasaron a estatales. Los jubilados
tengo un vecino, trabajó toda su vida en Venezuela, se fue a vivir el año 1974 a Venezuela, nombre que no voy a dar porque de cierta forma es vecino mío. El jubilado se vino a Chile, estamos hablando de 6 o 7 años atrás. Recibió las jubilaciones 8 veces. 8 veces. Maduro agarró ese dinero que había ahí y lo invirtió para él. ¿Cuánto recibe él hoy día? Venezolanos no reciben jubilaciones que han trabajado toda su vida en Venezuela. Él empezó a recibir, por ejemplo, $100 el mes siguiente, de los 8 meses que estuvo recibiendo, 100, 90, 85, 75 y fue bajando. Eso pasa cuando las AFP pasan a estatal. Hoy día en Chile hay una ansia y un tema de poder agarrar eso así y dejárselo para él. Los fondos buitres. Hoy día lo que hay que hacer es quitar la famosa ley que puso el señor Eduardo Frei Montalva de traspasar los gastos y las pérdidas a las personas. Eso hay que sacarlo sí o sí. Pero aquí nadie habla de eso. Aquí están hablando de hablarlo, pasarlo estatalmente. El Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, gente del PPD, incluso la Democracia Cristiana, hay una ansia de poder, de cierta forma, de agarrar. Es que es multimillonario eso, chicos, es multimillonario. De agarrar eso y apoderarse de eso. Incluso el gobierno de Piñera ha ido cambiando, incluso dice que se puede ir, pasarlo a forma estatal. Piñera, dentro del proyecto de Piñera no estaba eso. Y por otro lado está la derecha de cierta forma que dice no, que no se puede hacer. Es como llegar a una forma intermedia. Ese es el tema. Ya. El video va a salir demasiado largo, así que mejor el tema de los desempleos lo vamos a hacer en otro. Porque la verdad las cosas, el tema de desempleo, chicos, se viene brutal. Se habla de... El número, voy a hacer porque últimamente me he puesto bueno para los números. Se habla de 786.790 trabajadores. Esto sería hasta lo que dio a conocer el Instituto de INE, de cierta forma, en el desempleo. A mí todos los días me llega gente que me habla del tema del desempleo. Vamos a desarrollar de eso porque hay otro tema, otra arista de cierta forma que es bastante complicada. Eso quería hablar de la AFP. Los fondos buitres, que todo el mundo los quiere. ¿Sabe que estaba leyendo el Clarín? Un artículo muy extenso del año 1994, después que salió esta famosa ley que creó la Cristina Kirchner, la expresidenta de Argentina. Se hablaba, como a los 2 años después, se hablaba de cómo robaron a los argentinos. ¿Cómo le quitaron los sueldos? ¿Cómo le quitaron las jubilaciones? Los abuelitos ganaban, por ejemplo, $100, empezaron a recibir 50, 10, hasta que al final el Estado tuvo que asumir eso. Se robaron el dinero. Hay personas dentro del gobierno de la Cristina Kirchner que fueron acusados por eso. Eso es lo que quieren los chilenos. Ahora, yo no estoy de acuerdo que le quiten de cierta forma los ahorros a las personas en Chile, por ejemplo, que asuman el costo del gasto de la AFP. Pero el Partido Comunista invirtió en eso, perdió, mal negocio. Es uno de los partidos más ricos de Chile para las personas que no saben. Pero no pueden traspasar las pérdidas a las personas. No puede. Y esto de aumentar, no lo digo yo, el tema de retirarlo, si ustedes se dan cuenta, todos los números que les digo son leyes, no son parte de la Constitución. Entiendan eso, por favor. Aquí hay gente que está haciendo y se está aprovechando de la gente sencilla. Partido Comunista, Frente Amplio, parte de la derecha, parte también del centro, Partido Socialista, diciéndole a la gente que esto es parte de la Constitución. No, señores, es parte de leyes que ustedes mismos, diputados y senadores, impusieron a los chilenos. Impusieron. Dígame que no es imponer la ley 18.137 de Eduardo Frei. No traspasa los riesgos de pérdida a las personas. ¿Por qué? Porque habían dos, en este caso AFP, que perdieron, Qualitas, del Grupo Luxir, y la AFP, el futuro del Partido Comunista.
porque como perdieron la plata, hicieron malos negocios, 200, cagaron. No es problema la gente está confiando en usted, no es problema la gente. Después, la famosa ley de crear los multifondos, 19.795. Después, con la señora Bachelet, 20.255, que eliminó toda la garantía del artículo 73.82 y subió de cierta forma el tema de retirar fondos de 30 millones a 65 millones, restricciones de la pensión máxima con aporte solidario. Y después viene el tema de Sebastián Piñera, que la sube de 75 a 135 millones. Y ahí hay otra ley, que esa supuestamente sería la nueva ley de Piñera del año 2019. Les dejo los comentarios, pero sus comentarios, chicos, abajo.